Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, objetivamente, ¿cómo te fue este año? Esta no es una pregunta retórica, ni me estoy refiriendo a qué tal lo pasaste en general. Quiero que seas específico, porque cuando termine el año es importantísimo frenar y pensar qué salió bien, qué pudo haber salido mejor, qué podría haber cambiado. Nosotros lo hacemos cada año y siempre es un proceso divertido que aporta mucha claridad para saber cómo encarar el año siguiente. Así que si te gustaría saber cómo hacer una buena revisión anual para tener toda la claridad que necesitas para afrontar el año que se viene, este episodio es para vos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom. Voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 331. Y hoy, para cubrir este tema, me van a estar acompañando Mati y Lu. Antes de empezar, sin embargo, quiero recordarte que pueden enterarse de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndose en Spotify, Apple Podcast o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Pueden también dejarnos una reseña en Apple Podcast y contarnos qué disfrutan más del podcast o qué podremos cambiar también. Eso es 100% bienvenido. El episodio de hoy, y ya pasando a los que nos convoca, se trata de una grabación, es muy especial, es una grabación de nuestra fiesta de fin de año que hicimos en la comunidad de Super Hábitos y en la que charlamos en extenso sobre cómo hacer una buena revisión anual y una buena planificación de objetivos para el año que se viene. Este episodio en particular se centra en el proceso de revisión del año y de cómo extraer las lecciones más importantes que te ayudarán a tomar decisiones para el futuro. Empecemos. Bueno, como dijimos en la introducción, lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy, y estamos en vivo, eso es una novedad. Bueno, creo que lo dije en la presentación, que estaba grabado, pero estamos en vivo y vamos a estar hablando particularmente sobre cómo cerrar el año de la mejor manera. Hoy empecé a leer un libro que lo escuché en un podcast en el cual están entrevistando justamente, o no hay ninguna cosa muy sorprendente lo que decir, en una entrevista que le hacían al CEO de Spotify. Y el libro se llama Black Box Thinking. Y lo que voy leyendo de los primeros capítulos es que habla acerca de cómo aprender de los errores, ¿no? Cómo hace una comparativa entre cómo se manejan los errores en la medicina y cómo se manejan los errores en la aviación. Y lo que dice en la medicina, cuento una historia muy triste, dígase de paso, fue como que el libro empezó con una patada a la nuca y cuando me recuperé un poco dije, bueno, está bueno. Pero básicamente habla de una persona que tiene una operación de rutina y se muere, una madre de 2 hijos, muere en la operación y después los médicos le dicen como, son cosas que pasan. Sin embargo, existen patrones que no se analizan en la industria médica y hay muchísima tasa de muertes que podrían ser evitadas. Que eso también habla un poco en The Checklist Manifesto. Bien, por el contrario, cuando habla en el libro, cuando habla respecto de la industria de la aviación, habla de cómo cada vez que hay incidentes que no tienen que ser necesariamente accidentes, puede ser un avión que tuvo una variación extraña, una serie de cosas, se mandan informes que están a disposición de otros pilotos para que todos aprendan. Bien, y habla de, bueno, cómo procesar los errores. Y esa gran parte del éxito es aprender a procesar los errores. Y voy a tomar esta generalización y toda esta introducción, quizás innecesaria, para meternos en la revisión del año. Algo que pasa con las personas normalmente es que llegan al final del año y dicen, este año fue para el olvido, vamos a pasar al siguiente y simplemente abandonan todo lo que pasó, perdiéndose grandes oportunidades de crecimiento. Entonces, el punto número 1 de cerrar bien el año es hacer una buena planificación anual y una buena planificación anual empieza con una buena revisión. Sí, que es lo contrario también a esta ilusión de, bueno, termina el año, paso la página, empiezo, tengo una nueva oportunidad para ahora sí las cosas van a funcionar, y el famoso impulso de enero, impulso del año nuevo, que está probado que dura muy poco, está probado que uno se propone todos estos objetivos del 1, del 2 de enero y al muy poquito tiempo, a las pocas semanas, ya nos desconectamos de eso y volvemos a los patrones anteriores, que los tenemos
y no tenemos conciencia, no nos damos cuenta de eso hasta que llega el final de ese año, porque no tenemos esta revisión hecha, este análisis hecho en profundidad, en detalle, de base, como decía Santi, para poder evitar los errores. Y muchas veces, hemos dicho esto alguna vez, muchas veces no hace falta hacer cambios radicales, lograr objetivos súper locos y revolucionarios en tu año para avanzar. Simplemente con esto de evitar cometer el mismo error 2 veces o 2 años seguidos, o identificar el error para poder resolverlo o hacer algo al respecto, ya te mueve mucho más adelante el año siguiente. Entonces la revisión tiene como ese peso que es tan importante. Que me imagino que el libro Santi, que vos mencionabas, cuando habla de Black Box, hace referencia a las famosas cajas negras. Claro, al análisis de las cajas negras de los aviones. Claro, exacto, al hecho de reconstruir qué pasó, qué se podría haber hecho para que eso no suceda, y a partir de eso, que no vuelva a suceder. Que de hecho es una práctica que es poco común en general, es verdad. O sea, entiendo por qué usar el ejemplo de la industria médica, porque claramente es choqueante, pero pasa en muchas industrias. Es decir, nunca jamás escuché de un estudio jurídico que cuando una causa no sale como ellos esperaban, hagan un análisis hacia atrás de qué procedimientos fallaron dentro de ese proceso. Pero lo que es interesante es, el otro día estaba en una entrevista y estábamos hablando de por qué la revisión, ¿no? Y un punto que salió fue, cuando yo reviso mi año hacia atrás, lo más probable es que los obstáculos que aparecieron hacia atrás vuelvan a aparecer hacia adelante si yo no hago algo para evitar que eso suceda. Porque si nosotros volvemos a este concepto súper básico de el 90% de lo que nosotros hacemos son hábitos, es muy probable que haya hábitos que nos pusieron en problemas a lo largo del último año, conductas, formas de pensar, formas de manejar situaciones. Y si yo no hago un esfuerzo consciente para cambiarlo, el próximo año esas cosas van a volver a aparecer. Y si lo piensan, es como tener una capacidad de ver el futuro. Yo ya sé cuáles son los obstáculos que me van a querer jugar una mala pasada. Si yo reviso el último año y me doy cuenta de que este año me perjudicó el hecho de que cada vez que tenía un proyecto que quería sacar adelante, las personas de mi entorno me tiraban, no sé, malas ideas o malos consejos, y eso me retrasaba, es muy probable que el año que viene pase de nuevo, a menos que yo haga algo al respecto. Entonces, cuando miramos hacia atrás, estamos buscando, por un lado eso, detectar obstáculos que muy probablemente van a volver a suceder, y por otro lado, estamos buscando estas frutas. Hay una frase que es como la fruta que cuelga más bajo, ¿no? Fue una buena traducción, pensé que le ibas a hacer peor, pero suena bastante bien. Claro, la fruta que está más a mano para recoger dentro de un árbol. Y una cosa que es interesante es, en la revisión nosotros vemos qué cosas nos evitaron avanzar. Esto podemos empezar a preparar mecanismos. Y también vemos qué cosas salieron bien. Y lo que es interesante es que si nosotros dejáramos de pasar el tiempo en las cosas que salen mal y pasáramos ese tiempo en cosas que ya sabemos que podemos hacer porque ya las hicimos, pero simplemente le dedicáramos más tiempo, más energía a esa manera de hacer las cosas, tendríamos más resultados. Y eso también nos da muchos puntos en términos de planificación hacia adelante, porque estamos planificando sobre acciones que ya sabemos que podemos hacer. No tenemos que estar pensando si es posible, si no es posible, si en mi caso eso se puede hacer, si no se puede hacer, sino que ya sé que se puede hacer porque lo hice al menos una vez el año pasado, simplemente tengo que hacerlo más veces el año que viene. Sí, y hay el otro día estaba leyendo publicaciones dentro de la comunidad de GT y me encontré con una publicación de Gonza, que es de Salta, dígase de paso, y Gonza estaba reflexionando sobre su semana, estaba haciendo su sábado de logros. Y su reflexión era, otra vez me pasó de que mis tareas personales terminaron relegadas atrás del trabajo, ¿no? Y había como un tono de frustración ahí, como otra vez las cosas personales que yo quiero balancear no están sucediendo, ¿no? Y estaba como en ese estilo. Y mi comentario, o lo que le respondí a su publicación fue, el solo hecho de que te estés dando cuenta de que estás desequilibrado es un logro en sí mismo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente pasa años enteros no dándole la atención que deberían a su pareja, no dándole la atención que necesitarían a sus hijos, a su salud. Y de repente él, no está llegando a cerrarlo todavía, no está llegando a hacerse el tiempo, pero es consciente de eso. Y creo que ese es uno de los grandes, o te diría que una de las cosas más choqueantes que hay en la primera vez que haces la guía de planificación anual, que si no la tienen, pueden buscarla en superhábitos.com/kit.
Ahí van a encontrar ahí de planificación anual. Y ahí hay varias preguntas. No vamos a meternos en cada pregunta en particular, pero hay una buena cantidad de preguntas y ejercicios para revisar el año. Pero cuando las personas revisan el año, lo que sucede es de repente tenemos como ese momento de presencia, ¿no? Decimos, wow, esto está pasando. Estoy acá porque la gente vive en ese modo, en modo ir en auto al trabajo, ¿no? Simplemente como vas haciendo las cosas, no estás pensando y se te pasa el día. Sí, incluso pasa en los dos sentidos. Suele pasar en el sentido de darte cuenta y tomar conciencia de las cosas que necesitas ajustar y que no se te pase todo el año sin ver eso, o varios años sin ver eso, los errores a resolver. Pero también pasa, y me pasó de leer un montón últimamente en las comunidades, de personas que gracias a la revisión y a frenar a revisar el año, porque uno a veces está como en el estado emocional o el cansancio o con los desafíos de hoy, de esta semana, de este mes o de todo el año entero, con sensaciones, pero cuando haces la revisión también te das cuenta de los logros que tuviste que quizá no los estabas viendo y no los estabas valorando. Entonces también está bueno para encontrar como esa... No sé si es objetividad, porque obviamente es recontra subjetivo todo el tema de la revisión, pero encontrás como una cuota de objetividad en como buscar hechos, a ver qué pasó realmente, más allá de cómo me sentí, qué hice, qué logré, qué no hice, qué no logré, por qué. Ahora vamos a ver un poquito más de qué puntos se tocan en la revisión, pero te ayuda a evitar los errores, identificarlos, y también te ayuda a valorar y poder celebrar los logros y seguir profundizando en eso que funciona, que es lo que decía Mati recién. Sí, y una cosa que me parece súper interesante es esto de conocimiento, de ir desarrollando una serie. Hoy en la comunidad de INMT, Juli, y por Instagram también creo que nos lo compartió, Juli contaba de que estaba haciendo su revisión y decía, bueno, estas son mis 10 conclusiones, que es una parte de la guía, ¿no? Las 10 conclusiones más importantes del año. Y las conclusiones son, de alguna forma, descubrimientos, ¿no? O pequeños sistemas que descubrimos que nos funcionan a nosotros. Uno de los puntos de Juli decía, cada vez que tengo un nuevo objetivo que quiero desarrollar, tengo que rodearme de personas que estén haciendo eso. Lo cual, para una persona que está escuchando, puede decir, bueno, pero suena muy razonable porque es un descubrimiento. Porque cambia completamente cómo sentimos esa frase cuando la vimos en abstracto lejano y cuando la vivimos nosotros, cuando la vivimos en carne propia, cuando la vivimos en gente cercana, cuando vemos el poder que eso tiene. Pero si yo no me detengo a reflexionar, puede ser que esa lección se me pase de largo. Y por eso es tan importante tomarse el tiempo de hacer la revisión, tomarse el tiempo de avanzar con cada una de las preguntas y de realmente poner en palabras qué pasó cada año. Sí, que la información la vamos a sacar de donde siempre recomendamos. Estamos hablando particularmente de revisar las fotos. Mati y Luz son ambos muy fans de tener su diario con fotos, revisar el diario, si tienen un diario donde ustedes vayan anotando. Cualquier tipo de registro que ustedes lleven de su día a día es útil. De vuelta, queremos tener esa perspectiva un poco elevada sobre el año para poder empezar a ver patrones que estén allá afuera. Podemos revisar nuestro calendario, nosotros con Mati, y creo que vos, Lu, también. ¿Vos también acomodás el calendario? No lo logré todavía. Ah, ok, perfecto. Hice un tiempo y es un hábito que tengo pendiente. Bien, bueno, con Mati nosotros acomodamos el calendario, entonces puedes volver para atrás y revisar tu calendario, o puedes ver otros tipos de registro, algo que propusieron el otro día en el taller de planificación anual, en los comentarios, que me pareció muy divertido, fue revisar tus historias de Instagram. Si tenés Instagram, puedes ver tus fotos en las redes sociales, puedes ver tus conversaciones de WhatsApp, si es que no las borras. Yo borro prácticamente todas, entonces no tengo recuerdos de nadie. Pero si tenés tu calendario, con lo cual no es necesario. Exacto. Sí, y una cosa que creo que es súper interesante de este proceso es, el otro día había varias personas que nos escribieron por Instagram, que nos preguntaron dentro de las comunidades, pero ¿qué pasa si yo no tengo buena información? ¿Qué pasa si no tengo suficiente información? ¿Qué pasa si llego a alguna de las preguntas de la guía y no sé qué escribir? Y la respuesta súper básica, pero que quizás es bueno tenerla a mano, es escribí lo que tengas. Y si no tenés nada, simplemente sentate, pone una alarma, un temporizador de 10 minutos, mira la hoja y decís, bueno, voy a anotar todo lo que se me ocurre en estos 10 minutos. Si no se me ocurre nada, queda acá. Cuando pasen los 10 minutos, lo doy por completado. Y yo creo que eso es para aquellos, sobre todo para aquellas personas que estén haciendo la planificación por primera vez,
es importante entender el logro en sí mismo de sentarse a revisar. No se trata de hacer la revisión perfecta. Nadie hace la revisión perfecta el primer año que hace su revisión. Se trata de empezar a movilizar esos engranajes, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho usar, que con Lulo charlamos, y es que a veces siento que tengo arena en la cabeza, ¿no? Hay veces que quiero pensar algo y siento como si estuviera tratando de mover engranajes y hubiese arena en el medio. Y en general eso me pasa cuando hay una idea que me cuesta, un tema que es muy nuevo, un tema que no termino de resolver. Pero si yo dejo de interpretar esa sensación de dificultad como el no debería estar haciendo esto, y la convierto en esto es nuevo, esta es una habilidad que claramente no tengo, si entiendo por qué es importante hacerlo, el tiempo que pase vale doble, porque claramente es un engranaje que todavía no tengo correctamente aceitado. Si lo encaro de esa manera, a mí me sirve mucho cuando me surge esa sensación, automáticamente una experiencia que podría ser frustrante se convierte en una experiencia divertida, porque de repente pongo el timer y veo qué se me ocurre. Entonces ya no tengo una presión de hacer una revisión perfecta, sino que es un juego. Son 10 minutos de juego, a ver qué se me ocurre. Y si no se me ocurre nada, no hay presión, porque hay logro en simplemente dedicarle esos 10 minutos. Y creo que eso cambia bastante cómo se siente el proceso. Me acuerdo, un par de años atrás estaba viendo un video que seguía, o era una entrevista, no me acuerdo, que le hacían a Tim Ferriss, el autor de La Semana Laboral de 4 Horas, y le preguntaban sobre sus hábitos, y él decía que todos los días él se decía, esto hoy es suficiente, o hice lo suficiente, ¿no? ¿Qué es un hábito para las personas que tienen esa ansiedad por los resultados, ¿no? Y claramente él es una persona que lo tiene. Entonces él lo que hacía, y muy, muy interesante y muy vulnerable de su parte que lo comparta, él se repetía todos los días, es suficiente, suficiente. Y es una pregunta que puede surgir respecto de la planificación anual para todas las personas muy autoexigentes, ¿no? ¿Cómo sé si mi planificación anual es lo suficientemente buena? Y la respuesta ahí es, siempre puede ser mejor. Incluso nosotros. O sea, el hecho de que todos los años cambiemos la guía de planificación anual con cosas nuevas es porque nosotros estamos descubriendo cosas nuevas también. Entonces, siempre se puede hacer mejor, pero una planificación hecha siempre es lo suficientemente buena. Esa es la regla. Una buena planificación es una planificación hecha. Punto. ¿Cómo le hiciste? No importa. Si la hiciste, es buena. Después va a salir mejor. Salió en el podcast hace un par de episodios atrás la entrevista que hicimos con Tania y con Alex, y ellos contaron, cuando hicimos la primera planificación, la verdad es que hubo muchos objetivos que le pifiamos, muchas cosas que no salieron bien, pero fue el mejor año hasta ese momento. Bueno, no importa. La siguiente planificación fue mucho mejor todavía. Sí, que ese es un buen dato para que no se frustren o se desanimen cuando de repente, no sé, quizá ven estos pasos que les estamos contando, o ven la guía, descargan la guía, la ojean y de repente es como, pero nunca hice esto, es un montón, no voy a poder. Mientras antes empiecen, y este es el momento del año perfecto, ahora enero, para hacer la planificación anual, la revisión, mientras antes hagan la primera, antes van a llegar a la segunda y siempre, cada año van a ser mejor. Y está bueno también aclarar que nos preguntan mucho el tema de cuánto uno se demora en hacer la revisión, porque a veces uno está pensando en planificar y dice, bueno, el paso 1 es hacer la revisión. Y de repente nos empezamos a demorar un poco en la revisión y empezamos a sentir ansiedad porque yo debería estar planificando el año y sigo acá revisando el diario, sigo revisando las fotos, que a mí me pasa bastante como que no le estimo 100% bien el tiempo que me va a tomar y me suele tomar mucho tiempo la revisión. Y creo que ahora en enero de este año como que tomé conciencia de que, claro, toma tiempo, estamos revisando un año entero, hay formas de agilizarlo, ¿no? De durante el año, cuando ya tenemos varias planificaciones hechas, por ejemplo, hacer las revisiones trimestrales bien hechas, entonces que te quede un registro ya procesado y no tener que hacer todo de cero. Pero la primera vez que lo hagas, te va a tomar tiempo, y la revisión, yo creo que si te toma la mitad del tiempo de planificación en total o más, está bien, porque mientras más fina sea la revisión, mientras más tiempo le des, más cabeza le pongas, más calma le pongas a estar presente en ese proceso, incluso de ver fotos, que es súper revelador también, es como que llegás a la planificación después y es como muy las conclusiones son muy claras. Entonces dedíquenle el tiempo que necesite su planificación, sea la primera, la segunda o la tercera. Una cosa que tengo acá, se me ocurre, díganme si es una pésima idea. Igual, estoy 100% dispuesto a aceptarlo.
Nada bueno empezó ¿Podemos decirlo con esa frase. antes de que propongas Claro, la idea? exacto. Sí, pueden votar. Pueden decir si la idea es tuya, es una mala idea, con lo cual en ese momento se resuelve el dilema. Tengo acá una serie de aprendizajes y cosas que rescataron personas de la comunidad de este año. A partir de revisar y de mirar hacia atrás, definitivamente no podemos leerlos a todos, sería completamente chiflado, pero creo que sí puede ser una buena... como revisar un par de puntos puede ser una buena forma de ejemplificar el tipo de aprendizajes que podemos obtener. Por eso yo también creo que pasa. Creo que muchas veces esperamos o llegamos al final de un año y esperamos tener una revelación, como una especie de esta es la palabra clave que si la digo todas las mañanas voy a ser millonario para el próximo 31 de diciembre. Y los aprendizajes tienden a ser mucho más terrenales, mucho más simples, me atrevería a decir. Entonces se me ocurre que podemos ver algunos, conversar sobre eso, y si en algún punto no suma, simplemente dejamos de hacerlo. ¿Les parece una buena idea? ¿Aceptan la idea? Lee. Bien, perfecto. Veamos qué hay ahí. Bien, perfecto. Bueno, acá, vamos. Acá hay uno que me pareció buenísimo, que es, creo que mi mayor aprendizaje que logré gracias al espacio de reflexión que logré construir desde los hábitos es aprender a lidiar con la ansiedad. Antiintuitivamente, no reprimir emociones negativas, sino cuando surgen, entenderlas y resolverlas. Y además, el alivio enorme que me trae estar organizado y la importancia de lograr acuerdos explícitos y de calidad. Fíjense que no es quizás algo, lo que decíamos hace un rato, no es algo loco si estamos diciendo, ok, simplemente tengo que saber frenar en estos momentos, vale la pena dedicar tiempo a la organización, pero si yo construyo un año teniendo eso presente, es muy probable que ese año sea mejor que si no lo hago. Sí, y quizás también dejar de disparar en muchas direcciones, ¿no? Decir, ¿cuál es mi...? Porque algo que charlamos también en el taller de planificación el otro día es que vos no podés enfocarte en cualquier hábito que esté bueno. Tenés que enfocarte en el hábito más importante que tenés ahora. ¿Cuál va a ser el hábito que más impacto va a tener? Y eso es diferente para cada persona, es diferente para cada ocasión. Quizás para esta persona la ansiedad es un tema que le impide ser productivo en su día a día. Entonces, esta conclusión lo que hace es separar este tema de otros temas que uno diría, estaría bueno bajar de peso, o estaría bueno estar un poco más flaco, o lo que sea, y de repente dices, bueno, ok, todo eso está muy bien, pero en realidad lo más importante para mí ahora es resolver este tema de ansiedad. O, por ejemplo, tengo mi equipo de socios, tener acuerdos claros. Es fundamental tener acuerdos claros. Y esas, bueno, son conclusiones de vuelta que quizás suenan genéricas, pero para una persona pueden ser muy, 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 muy importantes. Sí, y con el extra de que si las veo, probablemente, por ejemplo, recuerdo con Damián, que es parte de la comunidad de GTE, cuando conversamos el tema de los acuerdos, automáticamente surgió ese es el primer objetivo para el próximo año. Entonces, en cuanto yo detecto algo que me ayuda mucho, puedo en la próxima planificación darle un mayor nivel de prioridad. Por eso nosotros decimos tan seguido esta frase de, en general, los objetivos, el camino a lograr lo que queremos lograr, ya está oculto en el año que pasó. Si hacemos una buena revisión, rápidamente vamos a empezar a ver ahí los indicios. Con lo cual, trazar el próximo año no es un ejercicio de pura creatividad y de simplemente pensar, es utilizar todos esos indicios para lograr los objetivos que nos proponemos. Sí, es lo que decía Lu, ¿no? ¿Por qué vale la pena pasar tanto tiempo dentro de una o dentro de la fase de revisión? ¿Por qué? Porque cuando vos terminás una buena fase de revisión, generalmente las conclusiones o lo que vas a tener que hacer a continuación es bastante claro. Entonces la fase de planificación es más fácil, porque, ok, esta es la prioridad, ya la tengo en vista. Sí, y si quieren podemos contarles un poquito más qué vemos en la revisión para las personas. Acá en el chat hay muchas personas de la comunidad de INMT que nos están contando lo bien que les hizo hacer sus planificaciones y cómo cada año van mejorando y cómo les van generando impacto. Y también hay muchas personas que sabemos que están haciendo su primera planificación ahora, entonces podemos sumarles consejos y algunas ideas de qué cosas está bueno pensar y tener presente en este momento tan importante de revisión. Bien, entonces, ¿quieren que vayamos con los puntos de la guía? Tenemos, en primer lugar, ya dijimos esto de hacer una revisión de los momentos, de cuáles fueron los hitos o momentos a lo largo del año. Nosotros lo hacemos, o por lo menos, creo que Santi vos también, mes a mes. ¿Ves qué pasó por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó en enero? ¿Qué pasó en febrero?
esta vez creo que nos va a pasar de que lo que pasó en enero se va a sentir como otra década directamente. Y a partir de hacer ese repaso de todo lo que pasó, ya empezamos a tratar de distinguir los patrones. Entonces, con eso pasamos a analizar cuáles fueron las acciones que sucedieron durante el año que tuvieron más impacto. Sea un impacto positivo, es decir, cuáles fueron nuestros aciertos este año, que van a ser en general estas cosas en las cuales vamos a querer profundizar, y también cuáles fueron los desaciertos del año. ¿Qué cosas salieron mal? ¿En qué momento miramos hacia atrás y decimos, si tan solo no hubiera hecho eso, me hubiera ahorrado un dolor de cabeza, o me hubiese ahorrado tiempo, hubiese ahorrado dinero? Porque de vuelta, es muy probable que si no detectamos esos patrones, los repitamos nuevamente, que es el ejemplo que Santi dijo hace un rato. Entonces, parte 1 es tomarse el tiempo de simplemente recordar cómo fue el año, porque ver el año después nos permite analizar qué fue lo que produjo ese año. Sí, está bueno también sacar acá en limpio que está bien mencionar acá cosas que hayan sucedido, que hayan estado fuera de nuestras manos. Por ejemplo, este año va a pasar que en muchas revisiones un hecho que sucedió fue todo el tema de la pandemia, que tuvo un impacto en el año de muchas personas, o de todas las personas, de alguna u otra forma, pero la mayoría de los puntos en los que nos enfocamos son cosas que nosotros hicimos bien, que nosotros hicimos mal, que podríamos haber hecho mejor. Miramos como este paneo, esta película que armamos de cómo fue nuestro año y analizamos siempre con el foco en nosotros, que es lo que siempre les decimos, que es lo proactivo y es lo que más te va a ayudar a sacar buenas conclusiones y conclusiones accionables. Entonces está bueno mantener ese foco y pensar esto, qué salió bien, qué salió mal, no solo ponerlo en el foco en lo externo, sino analizar muy en detalle qué salió bien, qué salió mal, qué fue lo que más disfruté, qué fue lo que menos disfruté, qué cosas, de todas estas cosas que pasaron, qué podría haber hecho yo mejor, y sacar en limpio e ir poniendo en palabras, siempre con el foco en lo que uno hizo o no hizo, que después lo vas a poder transformar en acciones o en hábitos que están en tu control. Sí, y ahí entra de vuelta esto de que más disfruté. Y lo que estamos buscando otra vez es los patrones, ¿no? Muchas veces, como decía Mati decía una frase que me pareció bastante interesante, y es las respuestas ya están ahí. Las respuestas están en el año, ya estuvieron dando vueltas. Y al hacernos estas preguntas, por ejemplo, que salió bien, podemos ver como cada vez que hice esto, las cosas funcionaron. Ok, interesante. Cada vez que no hice esto, las cosas no funcionaron. Bien, yendo a las reflexiones que hablaba Mati, me acuerdo cuando charlamos con Pato, ya lejos y hace tiempo, en el podcast hablando de GT, Pato contaba cómo él había descubierto que cuando dormía mal tenía mal humor y las cosas no funcionaban. Y de vuelta, es algo que es bastante obvio. Incluso es algo que uno le asigna a los chicos, ¿no? Tiene sueño, está de mal humor. Bueno, pero también nos pasa a nosotros. De repente, el darte cuenta de cambiar la forma en la cual yo estoy durmiendo acomoda todo el resto de mi estado de ánimo del día, es una conclusión bastante importante. Fue una conclusión de un año mío en el pasado. Necesito ordenar la hora que me levanto porque eso condiciona mi ritual de la mañana, que condiciona muchos de mis hábitos de ahí en adelante. De vuelta, al ir en lo que más disfrutaste también tiene que ser. ¿Hay algún hobby que quizás te podría dar mucha más diversión? Podría ser que tu año sea mucho mejor y que simplemente no le estás dando el espacio, quizás porque piensas que no es importante, quizás porque ni siquiera lo habías pensado. Quizás decís, ¿qué es lo que más disfruté? La verdad que disfruté, y nosotros lo hacemos mucho incluso dentro del equipo. Nosotros cuando hacemos la revisión, Lu nos manda un formulario y en una de las preguntas del formulario es ¿qué fue la tarea que más disfrutaste hacer? Y vos decís, es esta. Y cuando empezás a ver, decís, sistemáticamente la actividad que más disfruto es esta. ¿Por qué? No sé, cocinar. ¿Por qué no paso más tiempo cocinando? ¿Podría pasar más tiempo cocinando o haciendo actividades manuales? ¿Por qué no tengo espacio para salir a caminar o hacer actividades manuales, etcétera? Eso te da muy buenos indicios para reenfocar el año que viene. Y está bueno pensarlo también en términos que es 100% personal, porque ahí van a surgir cosas que no van a surgir en la revisión de otra persona. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que nos pasó en una revisión hace un par de años que con Mati nos dimos cuenta en esto de qué disfrutaste más, que habíamos disfrutado, o sea, una de las cosas que estaba en el top 5 de cosas que más disfrutamos del año había sido las idas al cine. Y quizá la ida al cine quedaba relegada como, bueno, cuando surge, cuando hay tiempo, o como una actividad que no todas las personas a nuestro alrededor valoraban como algo interesante o divertido o importante, pero descubrimos que para nosotros era importante y de repente empezamos a darle más lugar al tema del cine o de las películas.
y quizá para otros es cero importante y no van nunca al cine y no les interesa, y les interesarán otras cosas. Entonces está bueno pensarlo de manera 100% personal en esto, como conectar con qué es lo que más disfrutaste y definirlo sin pensar en si está bien o está mal, digamos. Y a partir de ahí, en la guía pasamos al tema de los vínculos. Y el tema de los vínculos es central, porque de hecho es uno de los trucos más viejos en el libro y al mismo tiempo uno de los más efectivos. Es como dormir. Son una de esas cosas que es básico y sin embargo muy pocas personas realmente lo hacen y le prestan atención. Las personas con las que pasamos tiempo, los vínculos en los que profundizamos, afectan mucho los resultados que obtenemos, ¿no? Vos lo mencionaste a Pato, Santi, recién. Pato, en sus conclusiones que compartió ayer, el segundo aprendizaje más importante del año que puso era estar rodeado de personas con objetivos parecidos en el tránsito del camino emprendedor, ¿no? Es decir, después de un año entero en el cual pasaron un montón de cosas fantásticas para él a nivel personal, a nivel del negocio, a la hora de decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que me puedo llevar? Dijo el tema de las personas y también invertir más tiempo en cómo lograr las cosas en vez de invertirlo en descubrir si se pueden lograr. Que me pareció súper interesante. Y Nati, que creo que estaba en el chat también, Nati mencionó que el gran aprendizaje de su año fue entender que los procesos requieren tiempo y paciencia y que el apuro no hace que los resultados lleguen más rápido. Que fue una conclusión que surgió muchísimo. Tania también lo mencionó, Fran también lo mencionó. Y Nati, cuando mencionó esa conclusión, dijo, esto lo aprendí gracias a mi grupo de compas, gracias a los compañeros con los cuales compartí este año, gracias a las entrevistas que escuché en el podcast. Entonces, es súper, súper importante entender cómo nuestra realidad y nuestro camino toma forma a partir de las personas con las que más tiempo pasamos. Más tiempo en el día a día cara a cara, pero también más tiempo escuchando, ¿sí? Creo que hemos hablado en algún podcast de cómo la música que escuchamos, ¿sí?, influencia en nuestro día a día. Es gente con la que pasamos tiempo, los podcasts que escuchamos, los libros que leemos, los canales de YouTube que vemos. Todas esas son personas con las cuales de una forma o de otra estamos pasando tiempo. Entonces, es súper importante en el momento de revisión sentarnos a pensar de todas esas personas, cuáles me sumaron, cuáles no tanto, cuáles me tiraron atrás, porque eso, si lo capitalizo en el año que sigue, va a tener un impacto enorme. Sí, creo que el poder de las personas a nuestro alrededor es uno de los poderes, a mi forma de ver, más malinterpretados, porque pensamos que tenemos que tener 1 millón de personas hiper recontra, súper exitosas, y lo que suele suceder en realidad es que si nos rodeamos de un par de personas que están con objetivos similares y que son diferentes, primero que nada no nos va a tomar tanto tiempo y en segundo lugar nos va a llevar a resultados mucho más lejos de lo que esperábamos. De vuelta, las personas a nuestro alrededor son las que setean nuestra normalidad. Y el punto de nuestra normalidad es la base sobre la cual nosotros tomamos decisiones, ¿no? Si yo pienso que... ya lo conté en un podcast, pero lo voy a repetir ahora. Cuando estuvimos en Punta del Este el año pasado en un mastermind, que todos estaban así, yo me levanto a las 5:15 de la mañana. Yo a las 5:30. Yo a las 6. Nadie se iba a sentir un capo o un genio por decir yo me levanto a las 11 de la mañana o yo me levanto a las 12 de la mañana. Todo lo contrario. Era como si vos decías, yo me levanto a las 9. Era, ¿por qué te levantas tan tarde? De vuelta, no estoy hablando de si está bien o mal, pero lo que estoy diciendo es, quizás si vos te hubieras juntado con un grupo de adolescentes de 18 años y hubieras dicho, yo me levanto a las 6 de la mañana, te hubieran dicho, abuelo, ¿entendés? Y ahí es donde vos te das cuenta de cómo se seteó una vara diferente. Y lo mismo pasa con los objetivos. Cuando vos venís y decís, che, estoy pensando en hacer un proyecto nuevo, estoy pensando en sacar un producto diferente. ¿Cómo te mira la gente a tu alrededor? ¿Qué te dicen? ¿Te dicen qué bueno, te dan una opinión, un feedback valorable? ¿O te dicen, ¿para qué te molestás si podés estar tranquilo haciendo lo que estás haciendo? Sí, y también esto de hacer las buenas revisiones para evitar errores o para tomar conciencia de cosas que quizá no vemos, nos ayuda a evitar, a romper con la inercia que muchas veces traemos y de repente me ha pasado un montón en estas revisiones de los vínculos y de pensar, bueno, ¿qué personas me sumaron? ¿Con qué personas no disfruté? No porque sea una buena o mala persona, sino porque a veces en el vínculo, los vínculos cambian, a veces hay personas que uno avanza en la vida y va teniendo como diferentes intereses y se va separando, pero si no frenamos a pensarlo, quizás
seguimos repitiendo un patrón o seguimos vinculándonos con personas muy seguido, de forma cotidiana o de forma con mucha frecuencia, por inercia, porque son nuestros, no sé, amigos de la primaria, no sé, y de repente no tomamos conciencia y nos hacemos cargo de que quizás ya hay cosas que no tenemos en común con esas personas o que no, en el año no han sido personas que nos sumen, ni que nosotros les sumemos a ellos, porque tenemos intereses diferentes, y tomar conciencia de eso y poder decidir, ¿no? Como en todo lo que implica priorizar los vínculos que sí te suman, que sí te impulsan, y decir que no a los que no, y hacer espacio, ¿no? Y no seguir en inercia, ayuda muchísimo a tener estos cambios. No es fácil, pero es súper importante pensarlo y no pensar solamente en los objetivos, en el trabajo, en el emprendimiento y descuidar la parte de las personas porque tienen mucho impacto. Además, porque la parte de las personas no solo hay que verla, y esto para todas las demás partes. No solo tenemos que ver qué personas nos ayudan a avanzar con nuestro negocio, o qué personas nos ayudan o qué acciones del año fueron buenas para el negocio. También es cuáles fueron las acciones, cuáles fueron las personas que nos ayudaron a estar mejor. Punto. ¿No? A estar más en forma, a comer mejor, a descansar mejor, que no nos aportaron preocupaciones o que nos traen preocupaciones todo el tiempo. Es decir, queremos hacer un análisis de qué funciona y qué no, que no se limite a qué funciona y qué no en términos económicos, sino a qué funciona y qué no de una forma integral, en todas nuestras dimensiones, en todas las áreas. Y de ahí la siguiente parte dentro de la guía es un análisis del día a día. Y acá un poco el número clave es, está esta cuenta que a mí me divierte mucho hacer, que es que si uno se ahorra 5 minutos todos los días durante un año, en realidad te estás ahorrando, no quiero errarle en el número exacto, pero te estás ahorrando 5 por 4, 350. No importa. Bueno, te estás ahorrando muchas horas, que yo creo que eran 2 o 3 días laborales, por lo menos, ¿no? Con un cambio de 5 minutos por día. Entonces, cuando nosotros miramos hacia adelante y pensamos, ¿cómo voy a hacer que 2021 sea mejor? Y las grandes ganancias rápidas que tenemos tienden a estar ocultas en el día a día. Tiende a ser como recupero 5 minutos todos los días por la mañana, tienden a tener que ver con eliminar los problemas que surgen de forma cotidiana, preocupaciones que aparecen de forma cotidiana, tareas que constantemente nos demandan atención. Entonces, está bueno hacer este análisis macro de qué pasó en enero, en febrero, en marzo y así, pero también está bueno hacer el análisis micro de hoy en día, cómo es mi día a día, cómo es mi rutina, cómo es un día normal para mí, y a partir de eso buscar las ganancias, que es algo que hemos hablado muchas veces en el podcast, pero que es bueno una vez al año volver a repasar, volver a buscar la información, las claves que están ocultas ahí. Sí, querés también eliminar un poco el dolor, ¿no? O sea, no quiero decir eliminar el dolor, lo que quiero decir es eliminar el efecto de... ¿Cómo sería la palabra? Lo que estoy tratando de decir es que cuando algo nos duele mucho tiempo, dejamos de darnos cuenta de que está ahí. Y en el de día, naturalizar. Claro, naturalizar, sí. La palabra sería como numb, como adormecer, ¿no? Sí. Una cosa así. Como cuando nosotros tenemos una... Anestesiarnos. Anestesiarnos, exacto. Tenemos un dolor constantemente o tenemos días malos, empezamos a asumir que esa es la normalidad. Y esta pregunta nos saca un poco de ahí, ¿no? Una de las preguntas que está en la guía es ¿cómo te sentís? Últimamente no está escrita tal cual yo lo estoy diciendo, pero es más o menos la idea. Y de repente vos decís, bueno, ¿cómo me siento? Y es una pregunta súper interesante. ¿Cuándo fue la última vez que nos preguntamos cómo me siento? Y tenemos incluso respuestas, ¿no? Vos te encontrás con alguien en la calle, ¿cómo estás? ¿Todo bien? O ahí acá andamos, o lo que sea, mal pero acostumbrado, como decía Inodoro Pereira. Pero no lo pensamos realmente y de repente decir, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? Nos hace preguntarnos cosas que son muy profundas. Si no me estoy sintiendo bien sistemáticamente, ¿qué es lo que está pasando? Estoy infeliz con mis relaciones, no siento que mi carrera profesional me esté llevando a donde yo quiero que me lleve, y así sucesivamente. Entonces ahí va también esta pregunta, ¿estoy disfrutando del día a día? ¿Qué actividades se llevan la mayor cantidad de mi tiempo? Esta es otra de las cosas que uno piensa que sabe, pero en realidad no. Que de vuelta es salirse de las sensaciones o impresiones y buscar la mayor cantidad de información posible. Para las personas que estén haciendo la primera vez la revisión, cuando escuchan esto, está bueno que no se desesperen si no tienen tanto registro o si no tienen tantas cosas para revisar. Quizá no tienen un diario, no tienen el calendario, no tienen
tantas fotos y demás, está bueno en esta instancia tomar nota de qué estaría bueno tener el año que viene para poder ir registrando y juntando nueva información, porque en este punto, por ejemplo, el cómo te sentís, una forma súper simple de tener ese registro y de poder revisarlo después y que no dependa de tu sensación de fin de año, sino que sea lo más fiel posible, es tener un diario y en ese diario hacerte una pregunta de cómo me siento o cómo me sentí ayer. Y nos suele pasar muchísimo que rápidamente vemos el patrón. Si de repente estamos en una semana ansiosos, en el diario se va a reflejar, ¿no? Como me pasó un montón de veces de no darme cuenta a nivel consciente de que quizá 3-4 días seguidos estaba escribiendo la misma frase. Entonces, si venís cansado, con ansiedad, nervioso, durmiendo mal, o te sentís angustiado, o te sentís feliz, si tenés el diario con una pregunta o 2 preguntas y lo completás durante el año, en esta instancia vas a tener un muy buen registro. Y si hablas un poco de cómo fue tu día de ayer también, qué estás disfrutando de tu día a día, qué no, es un buen momento para pensar qué cosas estaría bueno tener el año que viene para tener este registro. Y para los que lo tengan, en este punto el tema del diario, o incluso preguntarle a otras personas, ¿no? También como, ¿qué notás que te comenté que me alegraba o que me gustaba o que durante el año? Y tener como esa información. O que me estresaba. O que me estresaba. Hablando de eso, antes de que vamos a continuar, una idea sobre el tema del feedback. El otro día me preguntaron sobre... O sea, pasó lo siguiente. Estaba con una persona, con un amigo, en una conversación y había otra gente y alguien le dio un feedback bastante negativo. Como un feedback que se podría confundir como malintencionado. ¿Era un ataque o feedback? Era un ataque o un feedback. Era un poquito de los dos, la verdad. Y esta persona me preguntaba, me dice, ¿qué pensás vos de esto que pasó? ¿No? Porque en el momento la persona estuvo muy bien, no dijo nada. Pero me dijo, ¿qué pensás vos de esto que pasó? Y lo que yo le dije es que este es un hábito y que lo hemos hablado entre nosotros, pero quizás no sé si lo hemos hablado en el podcast. A mí me cuesta, pero es importante. Siempre que recibo un feedback negativo, lo pienso como una oportunidad. Es como que siempre le doy una oportunidad al feedback negativo antes de dejarlo pasar. Por ejemplo, el otro día en el podcast, en uno de los comentarios, alguien nos dijo, un podcast viejo, alguien puso algo como... Dice, son unos egoístas. La única que trata de generar conversación es Lu. Ustedes solo hablan de lo que tienen ganas de hablar, una cosa así. Y yo podría haber dicho, esta persona es un hater o lo que sea. Pero pensé, ¿estoy escuchando bien? ¿O no estoy escuchando bien? ¿Estoy siendo egoísta? Existe la posibilidad. Y después descarto, lo puedo evaluar. Y con lo que decía Lu, o por eso lo dije, si vos agarrás y de repente vas a pedir feedback, puede ser que te encuentres con feedback que vos sientas que está teñido por impresiones de la persona, por la agenda de la persona a la que le estás preguntando. El consejo es siempre escuchar primero, pero, o sea, no te quedes con tu conclusión inicial de esta persona está equivocada. Tampoco te quedes con la conclusión que la persona te está dando, pero siempre darle una oportunidad a que el otro te cuente y a ver qué hay ahí. Quizás hay algo, quizás no es tal cual me lo dice, pero hay algo de lo que puedo aprender. Que una cosa que es súper interesante de esto de revisar el día a día es el darnos cuenta de cómo eso lo podemos mantener a lo largo del año. Acá Lidia, dentro de sus aprendizajes del año, dijo, si me escucho y presto atención, funciono mucho mejor. ¿Sí? Y hizo una analogía que me pareció muy buena, que era, si como emprendedora aplico la escucha activa a mí misma y le dedico tiempo a desarrollar soluciones a los problemas que me escucho a mí mismo decir, mi día a día es más fácil. Y lo mismo Federico dijo, si yo le presto atención a mi cuerpo y a las cosas que me pasan, puedo lograr resolver muchas más cosas. Que esto es un muy buen ejemplo. Puede ser que diga, ¿cómo me siento últimamente? Cansado. Y hay muchas personas que se sienten muy cansadas durante muchos años y nunca frenan. Si yo una vez al año freno, detecto que eso me pasa, si en el día a día tengo mi diario y cuando me siento cansado puedo detectarlo, eso abre la posibilidad a hacer ajustes. Y sabemos que es uno de los factores que más afectan la felicidad, el desempeño, la alegría, las relaciones de las personas, el no tenerlo resuelto. Lo mismo si me encuentro estresado, si me encuentro ansioso. Entonces, esta sección de cómo nos sentimos en el día a día, no hay que subestimarla. Y con eso nos quedan solamente 2 secciones más en la parte de revisión, que es revisar los objetivos, que ahí es ver qué cosas nos habíamos propuesto, si es que nos habíamos propuesto algo.
Por si no nos propusimos ningún objetivo, no pasa nada, saltamos esta sección y ya está. Pero si nos propusimos algo, es bueno sentarnos a revisar qué funcionó, qué no y por qué. No solamente poner tilde y cruz, sino tratar de reflexionar cómo fue cada objetivo y qué factores influenciaron en que eso suceda. Sí, queremos ver cuáles son los patrones. Hay algún... De hecho, hemos estado trabajando y profundizando ahora con Lu, estuve también pasando algunas ideas que se me ocurrieron para profundizar en la organización semanal y empezar a hacer esas preguntas para tener un análisis más dentro de cada semana de, ok, estas tareas que van pasando de semana a semana, ¿por qué están ahí? ¿Por qué siguen estando ahí? ¿Por qué no la hice en primera instancia? Y con los objetivos pasa lo mismo. Dije que iba a hacer más ejercicio. Bueno, siempre sale el ejemplo del ejercicio, pero es verdad que el 80% de los objetivos de las resoluciones de fin de año estadísticamente son de ejercicio. Así que no está mal. Pero bueno, yo dije voy a hacer ejercicio. No lo hice. ¿Por qué? Porque si no simplemente decimos, la pifié. Vamos a hacer ejercicio este año. No. Te perdiste todo el aprendizaje que había. No llegaste a hacer ejercicio. ¿Por qué? Me propuse demasiado. Bueno, no tenía el equipo a mano. O me era muy difícil con mi rutina del trabajo, etc. Entonces, como decía Mati, lo que queremos hacer primero es fijarnos qué logramos y qué no. Y por qué. Y si no tenemos objetivos planteados del año anterior, porque es la primera vez, no pasa nada. Simplemente podemos pasar esta sección, no hay ningún problema. Que sí podemos, si no teníamos objetivos, algo que sí podemos hacer en esta instancia es pensar en las diferentes áreas de nuestra vida, si tenemos claros nuestros roles definidos, hacerlo por rol, sino pensar en a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de amistades, a nivel laboral, emprendedora. Pensar qué se logró, que es un poco lo que veíamos al comienzo, de que salió bien, pero pensarlo más en términos de logros, de avances. Bueno, si comparo enero de este año con enero del año siguiente o con diciembre, ¿qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas logré y qué cosas no avanzaron o qué cosas no logré ni les presté atención? Como para tener un primer punteo de, bueno, yo sé más o menos cuál era mi objetivo, aunque no lo haya escrito. No sé, quería empezar mi negocio. No me planteé un objetivo, no hice nada al respecto, pero yo sé que quería hacer algo en ese sentido. Sé que quería hacer algo, no sé, en relación a mi familia. Bueno, pensar los logros y los no logros en las diferentes áreas de tu vida. Podés hacer esa reflexión en este momento, si no tenías objetivos antes, y tomarlo como punto de partida. Y ya el año que viene hacerlo en base a los objetivos que te vas a proponer ahora. Y una cosa que es súper interesante de hacer ese ejercicio que dice Lu, en términos de cómo empecé y cómo terminé el año, es empezar a dimensionar cuánto dura un año, cuánto es posible hacer en un año. Porque me atrevería a decir que es mucho más de lo que la mayoría de las personas piensan. Esta frase de que las personas sobreestimamos cuánto se puede hacer en un día, subestimamos cuánto se puede hacer en un año. Pero cuando uno se pone a hablar con emprendedores, con emprendedoras que quieren hacer su planificación anual, una cosa que tendemos a encontrar es que les cuesta dimensionar cuánto voy a poder hacer en 12 meses. ¿Este objetivo es realista o no es realista? Y si yo me siento a revisar mis objetivos, incluso si erré astronómicamente en todas mis estimaciones, al revisar cuánto sí llegué a hacer, voy a empezar a dimensionar cuánto se puede hacer en un año. Y eso va a hacer que mi planificación del próximo año sea mejor. Entonces, hacemos todas estas revisiones, todos estos puntos, y para finalizar, volvemos sobre todos ellos y decimos, a ver, ¿cuáles son las 10 grandes lecciones del año? Los 10 puntos que, si los tengo presentes durante el próximo año, claramente me va a ser más fácil lograr mis objetivos, la voy a pasar mejor, me voy a sentir mejor en general. Y ahí lo que estamos haciendo es un último resumen al cual podamos volver con facilidad. Si yo pongo por escrito las conclusiones, es mucho más fácil retomarlo que tratar de revisar todas las ideas que surgen dentro de una planificación. Sí, creo que lo que hacemos al obligarnos a hacer el resumen es reprocesar lo que vivimos hasta ahora, ¿no? Y decir, bueno, a ver, sí, fui anotando un montón de conclusiones, sí, sus guías son como las nuestras, probablemente están llenas de anotaciones y notas de Evernote también si tienen y cosas por todos lados. Bueno, quizás fuimos notando, esto es importante, esto también. Bueno, al final queremos darle una forma, como decía Mati, darle una forma a la cual nosotros podamos volver después
Y no tanto después, porque es ahora cuando pasemos a hacer la planificación en sí. Bueno, ¿qué salió recurrentemente? ¿Qué tema siempre estuvo ahí? ¿Cuál es esa gran conclusión del año que Mati mencionaba? Y eso nos deja, obviamente, en entrar a la planificación en sí, que va a ser parte del próximo episodio del podcast, pero para las personas que están en vivo va a ser parte de esta misma transmisión, porque vamos a seguir hablando ahora en vivo sobre esto. Antes de pasar al siguiente tema y para cerrar este episodio, hay 3 preguntitas rápidas. ¿Les parece si las resolvemos ahora? Sí. Gis está preguntando, dice, es mi primera planificación y mi pregunta es, ¿tengo que hacer la planificación para mí personal y otra hacerla para mi negocio? Ah, me está mirando a mí porque la cámara me está apuntando a mí. Eso, Sí. fuiste elegida. Perfecto. Sí, la guía que van a descargar y todo lo que les contamos recién está enfocado en la revisión personal. Sí les recomendamos hacer, por un lado, la revisión personal y planificación, y por otro lado, la revisión y planificación del negocio. Obviamente depende mucho también si tenés un negocio ya en marcha o no. Si no tenés nada y querés empezar tu negocio, vas a contemplar el emprendimiento en tu rol como emprendedor o como emprendedora. Si ya tenés el negocio, nosotros solemos hacer la revisión del negocio por un lado y la personal por otro, pero se pueden aplicar, esta guía que está enfocada en lo personal, se puede aplicar la misma lógica, las mismas, no todas las preguntas, pero la mayoría, el mismo sentido de revisar en profundidad y después planificar, se puede aplicar también al negocio. Así que no hemos hecho todavía un podcast específico, me parece, de revisión del negocio. Hemos hablado alguna vez del tema, pero no con un paso a paso detallado. Pero si ahora descargan la guía, la usan para lo personal y lo adaptan al negocio, les va a servir y les va a funcionar, sobre todo si es la primera revisión. Sí, porque las preguntas son las mismas. Quizás el cambio está en, para revisar qué funcionó en el negocio, cuando hacemos esa pregunta, ¿qué funcionó? ¿Qué tuvo más impacto? Nuestra recomendación sí es ver las diferentes áreas del negocio y dentro de las diferentes áreas las métricas. Es decir, entrar y no pensar cuál creo yo que fue la campaña de marketing más exitosa del año, sino entrar y ver cuáles son las métricas que tengo de marketing, qué resultados me trajeron. Cuando llego a la pregunta de cómo usé el tiempo este año, en lugar de responder intuitivamente, buscar un registro del uso del tiempo que hicimos en el negocio. Por eso creo que lo que dice Lu es central. Si yo ya tengo mi negocio en marcha y voy a revisar un año para planificar el que sigue, lo hago por separado para poder dedicarle tiempo a ver todas esas métricas, a juntar los datos del negocio, ingresos y egresos y cosas por el estilo. Si, en cambio, lo que estoy haciendo es simplemente pensar en este año me gustaría empezar un negocio, creo que no hace falta hacer una planificación aparte. La siguiente pregunta es de María Carolina. Dice, hola, es la primera vez que estoy haciendo la guía. Me queda bastante trabada en la parte de misión y visión. Bueno, el consejo en este caso es, Caro, que veas dentro de la guía, tenés abajo recursos. Fíjate, nosotros tenemos una guía específica de misión, tenemos un post que tiene 4 ejemplos de misión personal, tenemos además una guía con 50 ejemplos de misión personal, tenemos un podcast en el cual hemos compartido la mejor técnica que tenemos hasta ahora para hacer la visión. Entonces mi consejo sería que veas eso ahí. Igual ahora en el próximo episodio vamos a hablar un poquito de misión y visión, pero el consejo es, sin lugar a dudas, que veas los recursos que están dentro de la guía de planificación. Y la tercera y última pregunta es de Catherine. Dice, ¿y qué pasa? Muy buena pregunta además, muy buena. Dice, ¿qué pasa si tu pareja es la que te trae malos comentarios y estrés? Marta, ¿por qué? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, es una excelente pregunta y creo que es muy representativa de la importancia de una buena revisión. Si yo descubro que esa es la causa central de mis dificultades actuales, eso también quiere decir, y acá tomemos lo que dijo Santi hace un rato de cuántas veces los problemas en realidad son oportunidades, eso quiere decir que si yo logro resolver ese tema, voy a obtener probablemente más ganancias en tiempo, en energía, en felicidad, en alegría, que con casi cualquier otro proyecto. Entonces, si eso es lo que descubrís, la recomendación es asignarle al objetivo de trabajar en tu vínculo de pareja, de que tu vínculo de pareja deje de ser una fuente de estrés o de preocupación y convertir eso en una fuente de alegría, es un rol central.
Obviamente esto, partiendo de la base que lo que queremos hacer es trabajar el vínculo y que es un vínculo en el cual de los dos lados estamos dispuestos a trabajar. Pero si no, igual te vas a dar cuenta en este proceso y en ese caso ahí tendrás la información. Entonces, el invertir tiempo en esto es central y es un muy buen ejemplo de estas acciones contraintuitivas, ¿no? Muchas veces quiero avanzar con mi negocio y me estoy matando pensando que lo que me falta es la idea y no me doy cuenta de que en realidad nunca llego a avanzar con el negocio porque cada vez que quiero hacer algo del negocio, alguien me tira un mal comentario dentro de casa y me quedo mal 2-3 días y así perdí tiempo a lo largo de todo el año. Sí, no queremos caer, si tenemos problemas en nuestras relaciones, caer en la... Esto puede caer mal, lo que voy a decir, pero es como lo veo. No queremos caer en idealizaciones ingenuas de cómo funcionan las cosas. Hay sistemas para todo. Nadie es diferente. Todos seguimos principios medianamente. Tu mamá te mintió. Ya está. Basta. Bien, entonces, si vos tenés problemas en tu relación, probablemente alguien también los tuvo. Probablemente alguien también los tuvo y probablemente la conducta que tiene tu pareja se parece a la conducta que alguien tuvo alguna vez y probablemente alguien ya pensó cómo se puede trabajar con ese tipo de cosas. Hay libros escritos, hay información allá afuera, hay gente que se dedica exclusivamente a eso. Entonces, proponete un objetivo. Si no sabes por dónde empezar, bueno, puedes empezar por investigar por dónde empezar. Ese no es un mal objetivo. Voy a conseguir recomendaciones, voy a leer 3 libros de expertos sobre este tema y eventualmente vas a encontrar la punta de por dónde encarar el problema. Muchas veces los malos comentarios y el estrés tienen que ver quizás con una cuenta bancaria emocional negativa. Ahí pueden entrar los 7 hábitos de la familia, funcionan. O sea, de hecho, si yo tuviera que dar un consejo sobre un libro de relaciones familiares, los 7 hábitos de las familias efectivas de Stephen Covey sería mi recomendación. Pero de vuelta, lo que quieres hacer es poner manos a la acción. No esperar que las cosas simplemente se solucionen o pensar de que simplemente se trata de amor o no amor. Sí, de hecho, bueno, sacamos, esto lo mencionó por las dudas. Hay un episodio del podcast que salió hace poco, ahora digo, es el número 327, en el cual estuvimos hablando de organización en pareja y de cómo encarar estas conversaciones difíciles. Puede ser un buen lugar para empezar a meterte en el tema, pero la respuesta es, cuando descubrimos la fuente central de estrés, no importa cuál sea, un buen objetivo es eliminarla. Si es el vínculo de pareja, entonces lo que vamos a hacer es tratar de eliminarlo, no a través de eliminar la pareja, de vuelta si queremos mantener el vínculo, sino a través de mejorar el vínculo de pareja. Pero es un proyecto central, porque si lo resuelvo, todos los demás proyectos van a ser más fáciles de llevar a cabo. En este episodio compartimos contigo lo que fue la primera parte de nuestra fiesta de fin de año. Nos centramos en la revisión anual y cómo hacer una revisión profunda de todo lo que sucedió en el año para saber cómo encarar lo que se viene en 2021. Porque en base a las conclusiones que sacamos ahora, podemos saber cómo actuar en los próximos 365 días para seguir avanzando hacia nuestras metas. El próximo episodio estará centrado en esta segunda parte, la planificación anual en sí. Así que no dejes de estar atento y te voy a estar esperando ahí para que nos acompañes en el episodio 332 del show de Superadictos. Chau, chau.